Y fundamentalmente, bueno, podríamos decir que cuando Lacan intentó pensar cómo es la relación entre el discurso analítico y el discurso universitario, siempre ubicó el término antipatía. Entre esos discursos hay una antipatía. Lo cual es una especie de relación, ¿no? Porque no es indiferencia, la antipatía no es indiferencia. Indica que hay una tensión. Y que uno podría decir que según los modos en que se ha pensado, intentado abordar esa antipatía por parte de los psicoanalistas a lo largo de los años, ha sido el modo en que se ha tratado de abordar ese tema. Voy a tratar de pensar primero cuáles son las razones de esa antipatía y luego pensar qué tratamiento es posible. El discurso universitario, Lacan lo establece en un momento particular, podríamos decir, ¿no? Los 4 discursos aparecen en un momento de crisis y de una crisis que fundamentalmente tiene su epicentro en la universidad, en París, en los años 60. Esa crisis ponía en cuestión a la universidad y el tema del discurso universitario es un intento de Lacan de formalizar esos problemas, ¿no? ¿Cuáles son? Fundamentalmente yo diría la creación de la universidad en la Edad Media, siglo XII, XIII, de alguna manera, marca una diferencia con lo que eran las escuelas de la antigüedad, ¿no? Porque las escuelas en la antigüedad se sostenían en la transferencia a un maestro, ¿no? En torno al cual esas escuelas se constituían, ¿no? Lo cual implicaba que tanto los maestros como los discípulos tenían una fuerte implicación subjetiva en esa enseñanza. Por el contrario, la universidad surge debido al impulso del amo, los reyes, los papas, por controlar la circulación del saber. El saber queda apoyado en el significante amo, ¿no? Ocupa el lugar de la gente. Es decir, que es un saber que se apoya en la autoridad, en el argumento de autoridad. Es decir, también en lo anterior, en lo establecido, en el pasado, en el que se trata de transmitir de un modo repetitivo. Es decir, que la universidad, en ese sentido, opera como una especie de museo del saber, ¿no? A veces Lacan ironiza también sobre eso, ¿no? Sí, planteando que es un saber como sin consecuencias, porque se dirige como al estudiante en tanto objeto que debe ser formado, lo cual tiene como resultado un producto que es, podríamos decir, un sujeto sintomático, histerizado, que explota en las crisis, ¿no? Así interpreta Lacan también la crisis de los años 60. Pero también la universidad, en ese sentido, creo que hay que evitar el error de pensar que la universidad, el discurso universitario es solo lo que ocurre dentro del espacio llamado universidad, porque de alguna manera el discurso universitario para Lacan es más amplio, implica la lógica de la burocracia, ¿no? Incluso Lacan ha llegado a comparar a la Unión Soviética con el discurso universitario, ¿no? Es una ampliación, porque implica la dominación burocrática del saber. Como lo explica Max Weber, es una dominación legal estatuida de modo racional, ¿no? Que implica, es decir, decía Weber, ¿no? Una dominación impersonal, formalista, sin odio y sin pasión, sin amor y sin entusiasmo. Es decir, que en ese sentido podríamos decir la antipatía del discurso universitario es que es refractario de la transferencia. La burocracia piensa, ¿no?, del profesor un funcionario ideal bajo vigilancia administrativa. Pero entonces uno podría pensar que el discurso universitario no es solo un problema para los que trabajan en la universidad, es un problema para toda institución. Incluso las instituciones analíticas pueden ser tomadas por esa lógica burocrática universitaria, ¿no? Lacan comparaba la IPA con la religión, es decir, que es una cuestión inherente, yo diría, a las instituciones, ¿no? Incluso instituciones hospitalarias y demás pueden quedar tomadas en esa lógica del funcionario administrativo.
Y es más, yo diría, estamos en una perspectiva donde el aparato burocrático funcional caracteriza cada vez más a la sociedad contemporánea. Es decir, que el discurso universitario está, yo diría, en lo social, no solamente en el edificio universitario. Pero hay una razón entonces quizás todavía más estructural de la antipatía, que me parece que señalaba recién, hace unos instantes, también Hugo en su comentario, porque no solamente podemos el discurso analítico excluye la dominación, sino dice Lacan, va a decir que no enseña nada porque no tiene nada de universal, ¿no? Por eso no es materia de enseñanza. Entonces la pregunta de Lacan es ¿cómo hacer para enseñar lo que no se enseña? Esa tensión, entonces la antipatía está en el enseñar universitario, y de ahí también la palabra universidad, que remite también a lo universal, ¿no? Lo universal del saber. Y el discurso analítico que no enseña nada, porque tiene que ver con lo singular. La idea de Lacan es que ahí anida una imposibilidad. Una imposibilidad que de alguna manera se eco también a los tres imposibles que señalaba Freud, ¿no? Gobernar, educar, psicoanalizar. Pero lo interesante de Lacan es que esa antipatía y esa imposibilidad no tiene que generar una especie de encierro del psicoanalista en su propio gueto. Lacan a veces se preguntaba si el análisis no sería un autismo de dos. Bueno, me parece que la idea es que entonces la antipatía y la imposibilidad no tiene que ser un punto de encierro, sino al contrario lo que propone Lacan, y me parece que es muy interesante, es que justamente la antipatía no debe ser superada, sino explotada, dice Lacan. La explotación del problema, no el intento de eliminarlo, sino de explotarlo. Porque, dice, la enseñanza se renueva confrontándose con su imposible. Es decir, si en vez de ignorar esa antipatía y esa imposibilidad, en vez de intentar superarla o adormecerla, intentar situarla y explotarla, permite algún tipo de renovación, justamente lo opuesto a lo que el discurso universitario genera, que es más bien repetición, ¿no? Lo que decíamos antes, saber en el lugar de gente que opera de esa manera repetitiva. Por el contrario, entonces, situar la imposibilidad permitiría una renovación. Por eso yo pienso que, en todo caso, la posición del psicoanalista en la universidad tiene que estar advertido de estos problemas, tiene que buscar la manera de explotar esa antipatía y estar advertido entonces de la importancia de la transferencia en la transmisión. Es decir, que no se trata meramente de llenar al estudiante de información, ¿no? Como si fuera, ¿no? Entonces, como un objeto inerte que hay que atiborrar de datos de información, sino que la transferencia tiene que operar una especie de cierta transmutación, ¿no? Que lo despierte, que lo transforme no en un objeto pasivo que recibe esa información, sino en un sujeto que se despierte algún deseo por un saber nuevo, por un saber distinto. Una vez leyendo Humberto Eco, él hablaba de que hay una erótica de la enseñanza, y efectivamente pensar que hay en juego una transferencia, la posibilidad de una transferencia, es que hay una erótica de la enseñanza, que es un lugar, por lo menos como yo lo veo en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de grado, ¿no? Es un lugar para un encuentro, ¿no? Donde muchas veces los estudiantes por primera vez se encuentran leyendo a Freud o un texto de Lacan. Y me parece que la posición ahí del docente es tratar de generar las condiciones de un encuentro fructífero, ¿no? Un encuentro que no sea una repetición, una mera copia de algo establecido, sino un encuentro que sorprenda, que esa primer lectura de un texto de Freud genere una sorpresa, que deje una marca, que deje una huella. Parece que esa es la apuesta, en todo caso,
para mí interesantes del psicoanálisis en la universidad. Es poder jugar un poco con los semblantes de la universidad. Tampoco se trata de rechazarlo, porque estar es convivir con esos semblantes y saber hacer un uso, pero saber que hay algo que tiene otro estatuto, que va a tener otros efectos, ¿no? Por eso, digamos, me pareció interesante cuando Lacan dice: me esfuerzo para que no tengan ustedes un acceso demasiado fácil al conocimiento, de modo que se vean obligados a poner algo de su parte. Ese buscar que ese sujeto que escucha ahí ponga algo de su parte, ¿no? Algo de su parte en esa lectura, en esa transmisión, a que no sea un sujeto pasivo, sino que activamente lea, se interrogue, y que en ese sentido, no sé cómo estoy con el tiempo, ya estamos. Bueno, entonces me parece que es importante entonces también ubicar lo que no puede enseñarse, lo que no puede transmitirse, el punto de imposibilidad, saber bordearlo y poder producir entonces un deseo. En algún caso, cuando eso ocurre, habrá habido un buen encuentro.